Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con toda la energía porque hoy tenemos un vídeo que, Dios mío, va a dar de qué hablar. Prepárense palomitas, acomódense en sus sillones porque la bomba que les traigo hoy. Uf. Ya saben que aquí en el canal amamos estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros artistas turcos favoritos. Y hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con eso. Pero esperen, porque esta vez es diferente. Parece que Hande Erçel, nuestra querida Eda YLDZ, lo ha revelado todo. Al parecer ha admitido que quizás, solo quizás, fue injusta con Kerem en el pasado. Impresionante. Y según lo que hemos averiguado, Kerem siempre estuvo ahí para ella. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿O simplemente Hande está haciendo una reflexión sobre el pasado? En este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada rumor y cada posible interpretación de las palabras de Hande. Vamos a desglosar todo el contexto, revisaremos entrevistas antiguas, analizaremos las reacciones de los fans y trataremos de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos titanes de la actuación turca. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el chismecito del bueno, este es tu vídeo. Y antes de que empecemos no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que hace que esto sea posible. Ahora sí, vamos con el chisme. Vamos a empezar por el principio. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar cómo empezó todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie, Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron con la idea de que su amor televisivo se trasladara a la vida real, y bueno, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones, fotos robadas y miradas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un boom mediático. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos de alegría y la pareja se convirtió en la más querida de Turquía. Los veíamos viajar juntos, celebrar cumpleaños, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales y, en general, vivir un cuento de hadas moderno. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Primero eran pequeñas indirectas en las redes sociales, luego fotos donde se les veía distanciados y finalmente, la confirmación, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue devastadora para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer: incompatibilidad, agendas apretadas, presión mediática, incluso se habló de terceras personas involucradas. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos mantuvieron un silencio prudente evitando dar detalles sobre su vida personal. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Durante todo este tiempo, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, expandiendo su carrera a nivel internacional y explorando nuevas facetas como productor. Pero recientemente han surgido una serie de eventos y declaraciones que han vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans. Primero, Hande fue vista en un evento luciendo un accesorio que muchos identificaron como un regalo de Kerem. Luego ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque sin confirmar si se encontraron o no, y ahora, la declaración que ha desatado todo este revuelo, Hande Erçel admitiendo que quizás fue injusta con Kerem. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Hande con injusta? ¿Qué pasó realmente durante su relación y después de su ruptura? Vamos a tratar de analizarlo desde diferentes perspectivas. Una posible interpretación es que Hande se siente arrepentida por cómo manejó la relación en el pasado. Tal vez, bajo la presión de la fama y las expectativas, no supo valorar el apoyo y el cariño que Kerem le brindaba. Tal vez se dejó influenciar por opiniones externas o cometió errores que ahora lamenta. Otra posibilidad es que Hande esté reconociendo que Kerem siempre estuvo ahí para ella, incluso en los momentos más difíciles. Quizás durante su relación, Hande enfrentó desafíos personales o profesionales que Kerem la ayudó a superar. Tal vez Kerem fue un gran apoyo emocional para ella, y ahora Hande se da cuenta de lo valioso que fue ese apoyo.
También es posible que Ande simplemente esté haciendo una reflexión madura sobre el pasado. A veces, después de una ruptura, es necesario tiempo y distancia para poder analizar las cosas con claridad. Tal vez, Ande ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación con Kerem y ha llegado a la conclusión de que cometió errores o que no valoró ciertas cosas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la declaración de Ande ha generado un gran impacto en los fans. Muchos han interpretado estas palabras como una señal de que existe la posibilidad de una reconciliación. Algunos incluso han empezado a crear vídeos y memes con la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero, ¿es realista pensar en una reconciliación? La verdad es que no lo sabemos. El tiempo dirá qué depara el futuro para Ande y Kerem. Lo que sí sabemos es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y hablando de Kerem, ¿cómo ha reaccionado él a todo esto? Pues, hasta el momento, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Ha mantenido un silencio prudente como suele hacerlo cuando se trata de su vida personal. Sin embargo, algunos fans han notado ciertos detalles en sus redes sociales que podrían interpretarse como una respuesta indirecta a Ande. Por ejemplo, Kerem ha estado publicando mensajes sobre el perdón, el crecimiento personal y la importancia de aprender de los errores. Algunos creen que estos mensajes son una forma sutil de expresar sus sentimientos sobre la situación. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas reales con sentimientos y emociones complejas. Han pasado por mucho juntos, tanto buenos como malos momentos. Y ahora están siguiendo caminos separados, tratando de construir sus propias vidas y carreras. Es comprensible que los fans quieran verlos juntos de nuevo. Su amor en la pantalla y en la vida real fue algo mágico que tocó el corazón de muchos. Pero también es importante respetar su privacidad y entender que no siempre las cosas salen como uno quiere. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a Ande y Kerem en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas. Independientemente de lo que pase entre ellos, ambos son talentosos y exitosos, y merecen todo el reconocimiento y el cariño de sus fans. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en las posibles razones por las que Ande podría sentirse injusta con Kerem. Como mencioné antes, existen varias teorías, pero vamos a explorarlas con más detalle. Una de las teorías más populares es que Ande se sintió abrumada por la atención mediática que generó su relación con Kerem. Recordemos que en ese momento Senkal Kapm era una de las series más populares de Turquía y del mundo. La pareja estaba constantemente en el ojo público, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Es posible que Ande se sintiera presionada por las expectativas de los fans y los medios. Tal vez sintió que tenía que proyectar una imagen perfecta de su relación, lo que la llevó a tomar decisiones que ahora lamenta. Tal vez no se sintió libre de ser ella misma y de expresar sus verdaderos sentimientos. Otra posible razón es que Ande se sintió insegura en la relación. Recordemos que antes de Kerem, Ande había tenido otras relaciones sentimentales que no habían terminado bien. Es posible que llevara consigo ciertas inseguridades y miedos que afectaron su relación con Kerem. Tal vez dudó del amor de Kerem o sintió que no era lo suficientemente buena para él. Tal vez se comparó con otras mujeres o sintió que no cumplía con las expectativas de Kerem. Estas inseguridades podrían haberla llevado a comportarse de manera injusta o a tomar decisiones impulsivas que ahora lamenta. También es posible que Ande y Kerem tuvieran diferentes expectativas sobre la relación. Tal vez Ande buscaba algo diferente a lo que Kerem podía ofrecerle. Tal vez tenían diferentes prioridades en la vida o diferentes visiones sobre el futuro. Estas diferencias podrían haber generado conflictos y tensiones en la relación, lo que llevó a Ande a sentirse frustrada e insatisfecha. Tal vez sintió que Kerem no la entendía o que no estaba dispuesto a comprometerse con sus necesidades. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande parece estar reconociendo que cometió errores en su relación con Kerem. Y eso es algo valiente y admirable. No todas las personas son capaces de admitir sus errores y de asumir la responsabilidad por sus acciones. El hecho de que Ande haya hecho esta declaración pública demuestra que ha crecido como persona y que está dispuesta a aprender del pasado. Esto no significa necesariamente que vaya a haber una reconciliación con Kerem, pero sí demuestra que Ande está dispuesta a cerrar ciclos y a seguir adelante con su vida. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido esta situación en los fans. Como mencioné antes, los fans de Ande y Kerem han estado muy emocionados con la posibilidad de una reconciliación. Han creado vídeos, memes y hashtags en las redes sociales, expresando su deseo de que la pareja vuelva a estar junta. Pero también es importante recordar que no todos los fans están de acuerdo con la idea de una reconciliación. Algunos creen que Ande y Kerem son mejores como amigos o que deberían seguir caminos separados.
Otros sienten que Ande fue la principal responsable de la ruptura y que no merece una segunda oportunidad. Es comprensible que los fans tengan diferentes opiniones sobre esta situación. Cada uno tiene sus propias razones y sentimientos. Pero lo importante es respetar las opiniones de los demás y no imponer nuestras propias ideas. Lo que sí podemos hacer es apoyar a Ande y Kerem en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas. Independientemente de lo que pase entre ellos, ambos merecen ser felices y exitosos. Y para finalizar, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y teorías. Nadie sabe con certeza qué es lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem. Solo ellos saben la verdad. Así que no nos dejemos llevar por los rumores y las suposiciones. Mantengamos la mente abierta y esperemos a ver qué depara el futuro. Y recuerden, lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. En resumen, en este vídeo exploramos la reciente declaración de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin, donde admitió que pudo haber sido injusta con él en el pasado, reconociendo que Kerem siempre estuvo presente. Analizamos el contexto de su relación desde sus inicios en Senkalkapm hasta su separación, las posibles razones detrás de la declaración de Hande y el impacto que esto ha tenido en los fans. Revisamos la posibilidad de una reconciliación, la reacción de Kerem o la falta de ella, y la importancia de respetar la privacidad de ambos artistas. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer analizar esta bomba con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad de chismosos en todo YouTube. Los quiero muchísimo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Qué creen que quiso decir Hande con su declaración? ¿Apoyan sus carreras por separado o anhelan verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más chisme jugoso por venir. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Chao, chao.